Buenas, en este video tutorial vamos a ver solamente una serie de herramientas que tienen un factor común, una utilidad común. Realmente son extrusiones, son desarrollos que se hacen con objetos que pueden ser deformados de alguna manera con el fin de realizar alguna modificación a nivel estético o incluso a veces a nivel formal, ¿no? Vienen a utilizarse básicamente, pues, por ejemplo, para hacer algún tipo de logotipo, hacer un anagrama, modificar a lo mejor algún carácter, aplicar un toque personal a alguna forma que hayamos ya dibujado o que venga preestablecida. Realmente estarían dentro de esta ventana, dentro de la barra de herramientas, y aquí tendríamos pues la herramienta anchura, deformar, molinete, fruncir, engordar, festonear, cristalizar y arrugar. Veremos que interactúa el contorno del objeto con el relleno. Vamos a coger, por ejemplo, simplemente la herramienta dibujar rectángulo. Voy a ponerle un contorno un poquito más fino, que es conveniente que sea bastante grueso, pero tampoco tanto, para que veamos cómo actúa muchas veces sobre el contorno del objeto. Se ha creado un objeto de fondo rojo y de contorno negro, pues lo tenemos así configurado. Podríamos, ya sabéis, cambiarlo en cualquier momento. Y empezamos con la primera herramienta. Yo las denomino herramientas de extrusión, porque realmente lo que hace son extrusiones. No la típica extrusión que va desde un objeto a otro con el desarrollo de la forma, pero sí extrusiones en cuanto a que modifica con acciones de empuje o de dilatación los objetos. La herramienta anchura, así a bote pronto, vamos a seleccionarla porque si no, no hacemos nada. A bote pronto la herramienta anchura parece que no hace gran cosa, ¿no? Pero tenemos que irnos al contorno. Veis que ahí ya empieza a interactuar. Parece un punto de seguimiento que nos indica que en cualquier parte del contorno podemos actuar. Antes de intervenir con esta herramienta, vemos que aquí tenemos algunas opciones que también interfieren en la herramienta. Tenemos, por ejemplo, que podemos afectar el comportamiento o la naturaleza de la forma que va a afectar este contorno. También podemos elegir a lo mejor algunas opciones de pincel, utilizar un pincel u otro, también afectaría al fin último de la herramienta. Bueno, por ahora vamos a coger la línea uniforme y, como veis, si yo me coloco en cualquier parte del contorno, lo que consigo es dilatar o desarrollar este contorno. O sea que esta herramienta realmente tiene efecto sobre el contorno del objeto. Cualquier objeto que tenga contorno, y en vectores todos los objetos tienen por naturaleza contorno, pueden ser afectados con esta herramienta. Si apretamos la tecla Alt, vemos que ya solamente se desarrolla hacia afuera, la parte interior no interfiere. La tecla Alt sí que tiene actuación en estas herramientas que vamos a ver. Bueno, pues aquí, como habéis visto, hemos deformado el contorno. Obviamente, sobre todo en estos casos, en apretar la tecla Alt, el relleno también queda afectado, porque el contorno se desarrolla en los dos sentidos, ascendente y descendente. Veis que aquí podemos utilizar pues otros perfiles, ¿no? Y también cambiaría la apariencia. Bien, voy a volver un poquito más fino este contorno. Vamos a seguir con el mismo objeto y pasamos a la siguiente herramienta, que sería la herramienta de deformar. Esta es una herramienta por empuje. Podemos utilizar este pincel o podemos cambiar la forma del pincel apretando también la tecla Alt. Puede ser un círculo, una circunferencia, o puede ser una elipse. Entonces, vamos a quedarnos en la circunferencia. Podría cambiar el tamaño de la circunferencia y veis que por empuje, veis, ya tiene lugar una actuación. Si yo incido, ¿veis?, puedo aumentar el efecto. Si aumento el tamaño de la herramienta, pues el efecto es un poco más pronunciado. En este caso menos, porque sigue el contorno de la forma del pincel. Si yo lo que hago es moverme en torno al contorno, veis que lo va afectando.
Bien, la siguiente herramienta desarrolla formas de molinete. Vamos apretando Alt otra vez, a dar una forma circular. Y veis que aquí lo que hace es, utilizando el contorno, desarrolla, pues eso, lo que sería lo que ellos denominan, pues molinetes, o en algunas formas espirales. Veis que es una herramienta efectiva, bueno, realmente es efectiva y que no viene mal para a lo mejor desarrollar formas más imaginativas o incluso en algún momento dado algún logotipo, ¿no? La siguiente herramienta sería la herramienta de fruncir. Igual con Alt voy a cambiar otra vez a una forma circular. Voy a reducir el contorno, no tanto. Y vamos a ver, ¿veis? Lo que hace es eso, pues coge una serie de nodos, los agrupa para realizar un efecto de fruncido. Si yo mantengo presionado el botón del ratón, veis que el efecto aumenta. Y yo puedo mover el ratón en torno al contorno y las formas son modificadas. Realmente el hándicap que tiene este tipo de herramientas es que no son de fácil control, ¿no? Pero bueno, siempre podemos deshacer con control Z y volver a algún punto anterior o quitar uno de los momentos de desarrollo que no nos gusten. La siguiente herramienta que vamos a ver sería la herramienta engordar. A algunos les recordará, en cierta manera, algunas herramientas de Photoshop, algunas herramientas que utiliza Photoshop y que ahora son muy utilizadas, algunos pinceles que vienen con su propia interface para retocar fotografías. Con Alt, pues eso, igualmente podemos cambiar la forma del pincel, incluso pues podemos también modificar un poco sus características de dimensión. La siguiente herramienta que aparece es la herramienta festonear. Pues eso, en vez de ser un fruncido interno, es un fruncido externo, hacia afuera. Igual, si mantenemos, muchas veces este fruncido, veis, se va agudizando, o el efecto que sea. La siguiente sería la herramienta cristalizar. Vamos a cambiar la forma del pincel de nuevo, lo ponemos ahí, la forma circular, y veis, estoy utilizando un pincel grande para que se vea bien el efecto, ¿no? Si utilizamos un pincel pequeño, el efecto sería menos evidente. Como veis, a veces se retarda un poco la realización del efecto. Casi todas las extrusiones o efectos de este tipo requieren un desarrollo gráfico importante, ¿no? Normalmente un ordenador no muy antiguo tiene suficiente tarjeta para estos desarrollos sin ningún tipo de problema. Creo que ya nos quedaba la última herramienta, justo la herramienta arrugar, que también tiene una opción parecida a la anterior, solamente que veis que es mucho más efectiva. Y bueno, esta vamos a partir de una forma nueva para verla con más claridad. Borramos esta y voy a coger un círculo. Voy a subirle un poquito el grosor del contorno y utilizamos la última herramienta, la herramienta arrugar. Vamos a usar este tamaño de pincel y ya lo estáis viendo como lo que hace es pues justo lo que promete la herramienta, ¿no? Arrugar el contorno. Con Alt os repito que podemos cambiar un poquito la direccionalidad del pincel. Bueno, las formas que quedan son formas pues perfectamente modificables con cualquiera de los parámetros que hemos visto anteriormente, ¿no? Con cualquier forma
con la herramienta de convertir punto de ancla o con la herramienta de selección directa, podemos interferir en esta forma que no deja de ser una forma vectorial con relleno y contorno. Por si no ha quedado demasiado claro la función de la tecla Alt, que parece a mí que no se ha visto demasiado bien, vamos a ver cuál es la función principal. Hemos visto, ¿no?, que con Alt al teclado apretado y con cualquier tecla herramienta de extrusión podríamos variar algunas de las opciones del pincel que realiza las extrusiones, ¿no? Eso sí se ha visto bastante bien, pero es fundamental ver que podemos también disminuir el tamaño del pincel. Básicamente lo que hace es una disminución horizontal y luego otra vertical. Por ejemplo, si aquí hay una disminución en lo que se refiere al grosor de la elipse, luego yo puedo también, veis, hacer una reducción en la anchura, ¿no? Grosor y anchura, hasta hacer el tamaño pues tan pequeño como yo quiera, ¿no? O sea, que no solamente podemos variar la forma de circunferencia a elipse, sino que también podemos modificar el tamaño del pincel que interfiere o que desarrolla la extrusión o la deformación que estemos utilizando. Y por último, vamos a ver otras opciones que no se ven de una forma tan evidente. Hemos visto cómo cambiar el tamaño del pincel, ¿no? Pero no solamente tenemos esa forma, sabéis que hay numerosas formas de variar o de hacer modificaciones en un programa. Pues bueno, precisamente con las diferentes herramientas que hemos visto, si hacemos doble clic sobre ellas, veis que se nos abre una ventana emergente donde podemos primero establecer las opciones del pincel. Ya hemos visto las de dimensión, son fáciles de hacer con Alt, pero aquí las podemos hacer de una forma numérica, ¿no? Incluso podemos variar el ángulo y la intensidad del efecto. Y luego tendremos las opciones del efecto en sí, ¿no? Casi todos los emergentes son muy parecidos. Dependerá un poco del efecto que sea para que tengan unas opciones u otras. Por ejemplo, en este caso, de la herramienta arrugar, pues tenemos cómo desarrollar la arruga horizontal, si queremos que tenga un mayor desarrollo vertical, la complejidad de la arruga y el detalle, si queremos que conserve el detalle inicial del objeto o que no nos importa, queremos que haya una deformación total. También nos indica si queremos que afecte a los puntos de ancla del objeto o no, o simplemente al espacio que hay entre puntos de ancla. Bueno, son opciones bastante fáciles de entender. Creo que incluso esta herramienta, la de arrugar, es la que tiene más opciones. Las demás vamos a ver que tienen muchas menos. De hecho, la primera herramienta, veréis que no tiene menú emergente. Es una herramienta muy básica y por más que nos empeñemos no nos va a sacar menú emergente. La herramienta de formar sí ya tiene su menú. Y veis que es bastante más sencillito, sí que vamos a tener las opciones de pincel, pero las opciones de deformación son menos, ¿no? Porque es una herramienta en su utilidad más sencilla o en su efecto más sencilla, ¿no? Todas las herramientas veremos que tienen algunas opciones. Ya os he dicho que son fáciles de entender, no nos vamos a centrar demasiado, pues simplemente leyendo, ¿no?, vamos a ver perfectamente a qué se refiere y cuál es su utilidad. Repito que primero tenemos las opciones del pincel con el que deformamos y luego las opciones de la deformación. Bueno, y con esto ya hemos visto este bloque de herramientas y más adelante en otros videotutoriales lo que seguiremos viendo es la barra de toda la barra, el resto de opciones de la barra de herramientas.